1 se podrá ver que nos tocó el texto La historia de Astíbal, del autor Claude Lévi-Strauss. Este texto ha sido publicado primeramente dentro del libro Antropología Estructural 2 en el año 1976. Luego, pasando a la diapositiva número 2, encontraremos la estructura del trabajo, en donde abordaremos el objetivo del autor, luego un resumen de la obra, para pasar a una pregunta inicial concerniente a nuestro estudio, luego a un plan que le seguirá los puntos relevantes o los más importantes dentro de la obra, el desarrollo de este texto y las conclusiones del autor, para finalizar con las reflexiones personales y un ejemplo contemporáneo de la aplicación o la aplicabilidad de esta teoría. Siguiendo la diapositiva número 3, daremos con el objetivo del autor, el cual es precisamente encontrar la naturaleza inconsciente de los fenómenos colectivos, gracias al estudio de la lógica del pensamiento mítico. Diapositiva 4. A modo de resumen y también como introducción para entender la historia, este mito nativo de la costa es de la costa del Pacífico de Canadá, de los indígenas Tsimshian que habitan la región que contiene los ríos, las cuencas del río Nass y Esquina. Estos indígenas Tsimshian, como modo también de contextualización del modo social, están divididos en 4 clanes matrilineales, son exógamos, están divididos en linaje, donde cada individuo debe casarse con alguien de acuerdo a su linaje o estratificación o posición social en una sociedad. Las primeras 3 versiones de la que se recopilaron de la gesta de Astíbal fueron en la región costera, donde se habla solo el dialecto Tsimshian. Estas versiones son del año 1895, recopilada por Boas, luego de 1912, que fue recopilada por Boas y Hunt, y luego la de 1916, que fue recopilada por Boas y Hunt también. Una cuarta versión se recogió en el dialecto Niska, también recopilada por Boas y Hunt en 1902. Este dialecto es propio de los habitantes de la desembocadura del río Nass. Esta última versión, esta cuarta versión, es la que es más altamente comparable con las otras 3 primeras versiones. Aquí vamos a resumir la versión de 1912, ya que este es el mito de referencia que toma el autor Lévi-Strauss, ya que sirve para intentar definir los puntos esenciales de la estructura de un mito. Esta versión comienza con una madre e hija viudas, donde deciden juntarse, ya que hay una hambruna generalizada. En este viaje que emprenden, conocen a un extraño que se llama Tsenas, donde en el dialecto Tsimshian su nombre significa pájaro de buen agüero. Este visita a la viuda joven, a la hija, y es así como comienza a mejorar la suerte de esta joven, y más tarde Tsenas y la hija tienen un hijo que lo llaman Astíbal. Luego Tsenas desaparece y Astíbal se queda sola con su madre. Luego Astíbal y su madre comienzan un viaje hacia el oeste, donde Astíbal conoce una osa blanca del valle, donde la sigue hasta el cielo. La osa luego, al llegar al cielo, se transforma en una joven, y Astíbal pasa una serie de pruebas impuestas por el sol, que es el padre de esta joven que primeramente se vio como una osa delante de Astíbal. Astíbal pasa todas estas pruebas que le impone el sol y puede casarse con la hija. Astíbal, nostálgico, viviendo en el cielo, decide volver a la tierra, ya que decide visitar a su madre. En este viaje a la tierra, Astíbal engaña a su esposa con otra mujer. La esposa, la hija del sol, se entera de esta infidelidad y decide acabar con la vida de su hasta ahora y su esposo, que era Astíbal, para más tarde arrepentirse de esto, ya que le extrañaba mucho, y lo vuelve a la vida. Pero igualmente decide volver a la tierra, donde se casa con otra joven que es hija de un jefe local de una ciudad. En este matrimonio, Astíbal tiene una disputa con los cuñados, o sea, con los hermanos de su esposa, donde Astíbal vence y sus cuñados lo abandonan con su esposa. Aquí es recogido por extranjeros, donde estos extranjeros eran 4 hermanos y una hermana. Astíbal se casa con la joven de este grupo de hermanos, donde tienen un hijo, donde
nuevamente tiene conflictos con sus cuñados y compiten, pero esta vez Asdewall vence. Luego de ser abandonado, se levanta una tempestad y se convierte en un pájaro por interferencia de su padre, quien había desaparecido. Después vuelve y reconoce a su esposa y su hijo. Asdewall y su esposa se vengan de los 4 hermanos matándolos. Asdewall regresa a su territorio de infancia y entrega todos los objetos que le entregó su padre en la infancia, objetos mágicos, ahora se lo entrega a su hijo. Luego Asdewall va a la montaña a cazar, pero olvida sus botas de nieve y se pierde y es incapaz de ir hacia arriba o abajo sin ellas y se convierte en piedra con su lanza y un perro, donde el mito cuenta que todavía se pueden ver de esta forma en la punta de la gran montaña que está al lado del lago de Llyn-Daos. Entonces nuestra pregunta inicial es: ¿en qué medida el estudio y la comparación de las distintas versiones del mito de Asdewall, además de los distintos niveles en los que evoluciona, el nivel económico, geográfico, cosmológico y sociológico, en qué medida permiten revelar la estructura lógica universal del mito? Al pasar a la diapositiva número 8 encontramos la pregunta: ¿cuáles son las lógicas que rigen la producción del mito? Para nosotros esta pregunta es esencial para responder la propiedad fundamental del pensamiento mítico, pues existe un conjunto de oposiciones binarias lógicas entre la secuencia y los dos esquemas. Pero, ¿cuál es la definición de esquema y secuencia según Lévi-Strauss? Los esquemas los entendemos como las constantes oposiciones que se mencionan dentro del mito. Se podrá ver que hay distintos niveles en los que operan estas constantes. El primero sería el nivel geográfico, o el esquema geográfico, que se refiere al este, al oeste, al norte, al sur. Luego un nivel cosmológico, el que hace relación con el cielo o el inframundo cuando éste baja a la tierra de los lobos marinos. La integración de estos dos nos daría, por ende, una mezcla de tierra y cielo o de tierra e inframundo. También hay un nivel sociológico, aquel que hace referencia a las normas sociales que han acordado dentro de estos pueblos, como la residencia matrilocal, que se ve efectivamente como imposible, y una afiliación patriarcal que está operando dentro del mito, pero que sin embargo en la realidad sería lo contrario. También hay un nivel tecnoeconómico, el hambre, la casa exitosa y las herramientas que se ocupan dentro de este mito. En un sexto nivel, llamado integración global, queda claro que el mito es reducido a sus dos proposiciones extremas. Aquí es donde el autor juega con estas extremas variaciones aritméticas, definiendo el estado inicial y el final. Los movimientos a inmovilidad o el hambre a la saciedad. Lo geográfico y lo tecnoeconómico son reales en el mito, es decir, los podemos ver, están dentro del orden de lo vivido. Los lugares existen y las actividades productivas es igual. El lado sociológico está en una constante dialéctica de la realidad. Lo contrapuesto a esta, lo que escapa de la lógica correcta. Dentro del mito, recordemos. Y finalmente lo cosmológico, que muestra las experiencias de Asdewall que son irreales, como este viaje al cielo que hace acompañado de la estrella de la tarde, o el mismo hecho de estar en un estómago de un animal, del lobo marino. Estos esquemas están presentes en todos los mitos. Siempre se hace esta separación científica del ámbito geográfico, el cosmológico, el sociológico, si se quiere proceder desde un análisis estructuralista. Esta es la forma estructural de proceder. Luego la secuencia nosotros la entendemos como el contenido mismo del mito. Es esta línea de tiempo, el estado cronológico que a través de los diversos sucesos y experiencias el protagonista va desarrollando la historia. Forma el contenido aparente, dice Lévi-Strauss, del mito, el orden cronológico en que las cosas pasan, el nacimiento de Asdewall, su niñez, las batallas que él tuvo, las visitas a estos distintos lugares, la ida
y el regreso a su tierra de origen, las expediciones de caza y pesca, sus riñas con los cuñados, etc. Se organizan con respecto a los esquemas. Hay una integración entre los esquemas y las secuencias para dar un orden lógico a estos sucesos dentro del mito, que existen simultáneamente y están superpuestos uno encima del otro, como una melodía compuesta de varias voces, dice Stross. Luego, en la diapositiva número 9, encontramos la estructura del mito. El ejemplo con el mito de 1912 nos dice que existen puntos iniciales y finales extremos. Son reducciones matemáticas que el autor hace, como hembra o macho, como el eje de este o oeste, eje arriba o abajo, el hambre o la hambruna, por el hecho de ser invierno y que los ríos Esquena o el Nas permanezcan congelados. Como el movimiento va representando el fluir de la vida, en cambio la inmovilidad, como la inmovilidad va sugiriendo un estado anímico del proceso de la historia, un estado de diferentes emociones que tienen un significado fundamental dentro de la producción mítica. Así lo vemos, por ejemplo, en el esquema cosmológico. También hay que recalcar los puntos de neutralización, aquellos puntos en que se neutraliza una cosa y se permuta por otra. Lo vemos en el caso inicial, en donde en la versión de 1912, estas dos mujeres, una vez liberadas de sus esposos, o sea, rompiendo con esa filiación patriarcal, deciden ir en busca de alimento y se encuentran en un punto medio. Aquí está la neutralización a la que nosotros nos referimos, y se da paso o se permuta a un estado filiativo matriarcal, incluso a la unidad mínima de esta filiación, en el que solamente está la madre y la hija. En la diapositiva número 10 encontramos el recorrido de la versión del Esquena, la de 1912, y podemos ver aquí el mapa de donde se sitúa el mito, y ver cómo a medida que pasa el mito, él, al ser de la montaña, baja hacia el río, hacia la costa, y desemboca en las orillas del mar para luego volver hacia las montañas en los diferentes viajes que él realiza. En la diapositiva número 11 encontramos el mito de referencia nuevamente, el de 1912, y vemos que los niveles económicos y geográficos son fieles a la realidad, mientras que los niveles cosmológicos principalmente y sociológicos en parte se distancian de la realidad. A veces son al revés de la realidad. Incluso las posiciones extremas se imaginan para mostrar que son insostenibles para los Tsimshian. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario deformar la realidad en su inversión para poder dar cuenta de una realidad en la que ellos viven en su propio pueblo. Esta producción mítica crea esta esencia de inversión de los contenidos que moralmente serían restringidos dentro de su propia sociedad. Todos estos niveles están marcados por series de oposiciones binarias lógicas. Son las que Lévi-Strauss va descubriendo a medida que avanza en esta historia del mito y lo analiza, no desde una perspectiva como lo hace Boas, sino desde su propia versión dialéctica de las cosas. En la diapositiva 12, después de haber visto la teoría general de Lévi-Strauss, nos preguntamos si se puede extraer de esta teoría que los factores geográficos, económicos, sociales, etc., que intervienen en las transformaciones míticas, se traducen siempre en par de oposiciones susceptibles de múltiples operaciones lógicas. Nos preguntamos al final si la lógica de los mitos se generaliza a todas las versiones. Y por eso analizamos las diferentes
versiones del mito. Así, en la versión de 1916, en comparación a la versión de 1912, vemos que hay operaciones de sustitución y homología de las oposiciones, pero que siguen existiendo oposiciones binarias. Por ejemplo, hay en la versión del mito de 1912, la mujer está con hombre, es el motivo de su viaje. Empieza con hombre, aunque en la versión del mito de 1916, la mujer termina sobrealimentada y eso incapacita su movilidad. Eso sería como también a nivel de la operación de sustitución. Podemos ver que en el mito de 1912 hay Asdrúbal tiene gemelos, aunque en el mito de 1916 hay una sustitución de los gemelos por perros mágicos, que son también dos, como los gemelos. Y por fin, algo que queda de manera similar en las dos versiones es que el padre y el hijo olvidan sus objetos mágicos y eso provoca la muerte de los dos hombres, hombre y hijo. Por otra parte, analizamos la versión de 1912 y la versión de 1902. Bueno, igualmente hay oposiciones, pero esta vez están débilmente marcadas. Y hay inversión también. Por ejemplo, en la versión de 1912, la mujer mayor empieza su recorrido en el río de abajo, es decir, Esquena. Aunque en el mito de 1902, la mujer mayor empieza en el río arriba, viene del río arriba. Del mismo modo, en el mito de 1912, las dos mujeres son madre y hija, aunque en el mito de 1902, las dos mujeres son hermanas. Por fin, en el mito de 1912, las mujeres son viudas, las dos, es decir, madre e hija son viudas. Mientras que en el mito de 1902 hay una mujer casada y una mujer soltera. Entonces la oposición se debilita un poco. Podemos entonces concluir que existen oposiciones lógicas, inversiones y simetrismo en lo que constituye lo secuencial y lo esquemático en todas las versiones del mito. Eso es la diapositiva 15. Luego de esta conclusión, en la cual vemos que sigue siendo la misma lógica en todas las versiones del mito, vamos a preguntarnos en la diapositiva 16 si existe un empobrecimiento del mito cuando llega a un otro pueblo, cuando viaje, etc. Para Lévi-Strauss, las diferencias, lo que podemos llamar empobrecimiento, son adaptaciones del mito al contexto geográfico, económico, cosmológico y social. Al final no es un empobrecimiento, es una adaptación del mito al contexto. Por ejemplo, en la versión del mito de 1912 hay una mudanza, un viaje del río de abajo hacia el río de arriba para pescar en el río Nas, que está el río de arriba, lo que no hay en el río Skena, es decir, un tipo de pez, que es el salmón. Siguiendo con Pierre, en la diapositiva número 17, encontramos una cita que nos parece relevante del autor Lévi-Strauss. Y dice más o menos así. Cuando se transmite un esquema mítico de una población o otra, y allí existen diferencias de lenguaje, organización social o una forma de vida que hace difícil que se comunique el mito, este empieza a empobrecerse y confundirse. Pero se puede encontrar una situación límite en que, en vez de ser finalmente destruido,
Al perder todos sus contornos, el mito se invierte y gana parte de su precisión. En el mito de Asdrúbal se puede ver que la versión de referencia tiene más contenido que en las otras versiones, pero esto no significa que por ser el mito de referencia va a ser el mito fundacional o principal, sino que son diferentes versiones. Ya la diapositiva 18, en las conclusiones que pudimos sacar a través del análisis y la realización de esta presentación. En primer lugar, que existen mecanismos mentales universales del ser humano, donde queda claro a través de la construcción del mito. También que el estudio de la realización de estos mitos hace posible el encuentro de las estructuras lógicas mentales que son expuestas en oposiciones aritméticas mínimas. También que los mitos tienen como un patrón paradigmático una lógica común entre todos estos que permanecen sin influencia, que permanecen iguales, aunque tengan la influencia de los años o de lo cambiante de los contextos socioculturales. También que cada mito hace parte de un sistema donde este sistema mítico único, así para Lévi-Strauss, todos los mitos están vinculados. Cada versión de un mito representa una parte de ese sistema, como un macrosistema de mitos. Ya en la diapositiva 9, otra parte de conclusiones, queda claro que los mitos no sirven para describir la realidad de un pueblo, sino que son una manera de justificar la falta de realidad. Es por esto que Lévi-Strauss señala que los mitos son una dialéctica de la realidad de un contexto sociocultural definido. También que a través del estudio de estos mitos se permiten ver las conexiones entre los pueblos y queda en evidencia, obviamente, que los pueblos primitivos no son prelógicos y tienen la infinita capacidad de la creación de mitos que caractericen de una manera dialéctica su realidad. Y por último, que los mitos también pueden servir para resolver problemas sociológicos y psicológicos, ya que muestran todo lo contrario a lo que una sociedad debería permitirse dentro de sus propias moralidades o reglas, y queda manifiesto en el mito de Asdrúbal que al escapar de estas reglas, la historia de nuestro protagonista siempre terminaría mal. Entonces, de alguna manera, este mito muestra un tipo de enseñanza social. Bueno, pasando a la siguiente apartado y siguiente diapositiva, la cual lleva como título Reflexiones personales. Abrimos este siguiente apartado con la siguiente pregunta que se desprende de el análisis y la lectura del texto, que es: ¿la estructura de pensamiento no depende del género o de la clase social del informante? Esta es una pregunta que nos surgió como grupo, ya que las distintas versiones que se pudieron recoger del mito, en ningún apartado se informa quién era específicamente el informante que dio a conocer la historia, si era hombre, si era mujer, o si pertenecía a la clase alta o a la clase baja, digamos, ya que en el mismo texto se menciona de que en estas sociedades existiría así como una especie de nobleza. Entonces nos preguntamos si no depende de esto o si esto a la vez podría alterar el contenido del mito, digamos, si esto es irrelevante o relevante en la teoría o en el análisis, mejor dicho, de Lévi-Strauss. Bueno, el siguiente punto de reflexión tiene relación con la diferencia que existe entre autores como Franz Boas y Lévi-Strauss en cuanto a cómo conciben el mito o qué importancia tiene el mito para explicar una sociedad, para explicar cómo es una sociedad. Por ejemplo, Franz Boas concebía el mito como capaz de describir la organización social, las creencias y las prácticas religiosas de un pueblo. O sea, para Franz Boas el mito era un reflejo exacto de lo que pasaba en la realidad. O sea, podíamos saber
cómo funcionaba de alguna manera una sociedad estudiando sus mitos. Pero Lévi-Strauss aparta de esta definición y él menciona que el mito no es una representación exacta de la realidad, sino que más bien funciona como dialécticamente con la realidad, mostrándonos muchas veces situaciones que en la realidad de un pueblo particular podrían ser insostenibles, pero que cumplen una función, que esa es estrictamente la función que cumple ese hecho insostenible, mostrar que no puede realizarse, digámoslo así. Bueno, siguiendo esta misma línea y tomando como ejemplo el mito de Asdrúbal, aquí claramente vemos situaciones que no se ven en la realidad del pueblo, como pueden ser los viajes celestiales que tiene el héroe Asdrúbal, o también niveles sociológicos como pueden ser los distintos matrimonios matrilocales que va teniendo Asdrúbal y que van fallando, y que bueno, lo importante aquí es que los matrimonios matrilocales no son lo que sucede realmente en estas sociedades, sino que son matrimonios patriarcales, digamos, de residencia patriarcal. Sin embargo, el mito nos muestra lo contrario. Aquí hay una diferencia entre lo que habíamos expuesto anteriormente. Claramente no podíamos terminar este apartado de las reflexiones personales sin tomar un poco de distancia con el autor y preguntarnos finalmente cuál es el alcance o cuál es el límite, mejor dicho, de este análisis estructural que nos propone Lévi-Strauss, en donde esta estructura de pensamiento, estructura lógica de pensamiento universal que estaría presente en todas las sociedades y en todos los seres humanos. Y bueno, nos surge la duda finalmente de si esto es real, si esto es aplicable, ¿cuál es el límite de este análisis? ¿Habría sido muy ambicioso Lévi-Strauss al proponernos este análisis tan extenso de la sociedad, del pensamiento humano, del ser humano, en donde se nos presenta esta estructura de pensamiento universal y que bueno, está ahí inmutable, inmóvil, y que da igual la cultura o la sociedad que se estudie, y finalmente sería como que una cultura en particular vendría como a acomodarse a esta estructura más que al revés, ¿no? Y esta estructura que vendría a ser previa al individuo y a la sociedad hasta cierto punto, ¿no? Ya que se nos presenta como una estructura que no tiene ningún punto de referencia, no tiene ninguna relación con procesos históricos de cambio de relación entre pueblos. Aquí también está el tema que bueno, son las grandes críticas que se le hacen a Lévi-Strauss, el tema del conflicto, el tema de género, de las relaciones políticas entre las sociedades. Bueno, nosotros elegimos el ejemplo de Romeo y Julieta, el mito presente en la historia de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Pasando ya a nuestro apartado final de la presentación, concretamente en la diapositiva número 21, pasaremos a describir y a contar nuestro ejemplo que hemos preparado para esta presentación. Romeo y Julieta es una de las más famosas tragedias de William Shakespeare, escrita en 1597. Cuenta la historia de dos jóvenes enamorados, Romeo y Julieta, que, a pesar de la oposición de sus familias, los Montagu y los Capulet, rivales entre sí, deciden casarse de forma clandestina y vivir juntos. Podemos considerar que la tragedia de Shakespeare se transformó en uno de los grandes mitos del mundo occidental, representando el amor romántico heterosexual por excelencia. La obra podemos analizarla desde un lente estructuralista. Existe un conjunto de posiciones binarias lógicas entre las secuencias y los esquemas. Por ejemplo,
La tragedia empieza con dos familias que se oponen. Romeo y Julieta no se conocen. Romeo ama a Rosalina y Julieta tiene que casarse por obligación con el conde de París. Mientras que la tragedia finaliza con los dos amantes muertos, las dos familias terminan reconciliadas. Analizamos entonces la oposición muerte, reconciliación y vida-conflicto. En este sentido, la oposición más extrema es entre la vida y la muerte, en donde se deduce que el amor es insostenible y a la vez la única fuerza capaz de superar estas oposiciones. Aquí se extrae el mito fundacional de lo que conocemos como amor romántico, ya que, al ser el amor la única fuerza capaz de superar todas las adversidades y dificultades de la vida, se presenta entonces como un amor que todo lo puede, idealizado y heterosexual, y que, sin importar incluso la muerte, este se presenta como una fuerza mucho más fuerte. Bueno, es importante señalar que este cuento no es en sí un mito en sí mismo, digamos. El mito lo extraemos nosotros de la idea de amor que se desprende de esta obra, que nosotros lo identificamos como amor romántico, entre comillas, ya que al decir que es por así decirlo, uno de los paradigmas del amor en el mundo occidental en el último siglo, digamos, siglo pasado y este siglo, es porque la idea de amor o el mito de amor que surge de esta obra ha pasado a ser parte de los ideales de amor que la sociedad occidental se ha ido construyendo para sí, ya que este amor que todo lo puede, que puede contra cualquier adversidad, ha sido uno de los pilares fundamentales, hablando como si fuera un mito, ¿no? Que la sociedad ha tomado para sí como un ideal y que lo ha hecho propio. Y esta estructura o este esquema del amor que se forma en este mito de Romeo y Julieta, o en esta historia, mejor dicho, de Romeo y Julieta, la podemos ver perfectamente representada en nuestra historia y en nuestra actualidad, en el ideal de amor de pareja que vemos hoy en día. Y bueno, claramente nuestro ejemplo también tuvo sus limitaciones, ya que nos limitamos a analizar solo una parte de este mito, ya que a diferencia de Lévi-Strauss no estaríamos analizando ni un nivel sociológico, ni económico, ni cosmológico. Esa sería como una gran limitación que vemos a nuestro ejemplo.